Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que estén el día de hoy con nosotros aquí en este nuevo programa de Mentor Empresarial. Mi nombre es Ramón Díaz. Estamos hoy en Orbe Promo. Y bueno, vamos a hablar acerca de un tema que muchas veces no se considera importante o no nos damos cuenta lo relevante que es cuando estamos emprendiendo. Y es precisamente el acompañamiento que el emprendedor debe de tener cuando está tratando de lograr el sueño de emprender. Esto es la soledad del emprendedor. Muchas veces cuando tenemos una idea de negocio, decimos, es que a mí me gusta, por ejemplo, darle servicio a la comunidad, yo necesito empezar a generar algún ingreso, o no me gusta, en este caso, trabajar para alguien más y yo quiero trabajar por mi propia cuenta. Nos han dado mucha información a través de internet, a través de programas de radio, de videos, de las redes sociales, que todo mundo puede emprender. Aunque no todo mundo tiene el espíritu y la fuerza para emprender, hay otro grupo de personas que dice, sí, yo quiero ser de esa parte de la gente que dice que gana dinero. Nos hemos encontrado en el mundo de internet a mucha gente de muchos niveles, vamos a decir, de edad, que pueden llegar a decir, es que a mí me ha ido muy bien siendo emprendedor digital, emprendedor en internet. Y en ese aspecto hay muchas personas que, por ejemplo, nos podemos encontrar a un joven que dice que a sus 21 años se ha vuelto millonario. Y te empieza a hablar y te empieza a decir, es que yo a mis 21 años intenté entrar a un trabajo, no me gustó, y ahora emprendí mi propio negocio y a través de mi negocio he logrado tener millones. Y si quieres tú también tener millones de pesos, de dólares, sígueme, aprende de mí, yo te voy a enseñar. Muchas veces eso te lleva a empezar a tener ciertas creencias distorsionadas o lo que le llamaría mi psicóloga paradigmas que no necesariamente son reales, pero que tú te los crees. ¿Por qué? Porque llega el momento en el que tú dices, es que yo quiero encontrar algo diferente, y pues bueno, ves en alguien más que ha logrado o ha encontrado la forma de generar eso que tú quieres, mayor dinero, lo que muchos le llaman libertad financiera, ser tu propio jefe, etcétera, etcétera. Pero cuando tú intentas hacer este tipo de logros o tener este tipo de logros en tu vida, te das cuenta que no es fácil y no se está cumpliendo lo que estas personas te dicen. Y puedes pensar que es porque tú no lo hiciste bien o porque es más difícil de lo que tú creías o que te engañaron y que te dijeron mentiras para poder venderte algún producto, algún servicio, ¿sí? O que te faltan recursos para lograr eso. Y puede ser que muchas de estas condiciones se den. A lo mejor te engañaron, a lo mejor tú creíste algo equivocado, a lo mejor te faltan recursos. Y esto puede empezar a generar una profunda sensación de pérdida o decepción o tristeza, depresión, ¿sí? A la hora de que tú dices, bueno, yo intenté hacerlo y no lo pude hacer. Hay muchas personas emprendedoras que en su primer emprendimiento les pasa esto y dicen, no, esto no es para mí. Mejor voy a regresar al lado de encontrar un trabajo estable en donde pueda tener un pago cada quincena,
cada mes, tal vez cada semana o diario en algunos casos, y me olvido de problemas, aunque sea un sueldo más bajo, pero va a ser un sueldo seguro, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que han pasado por este tipo de decepciones emprendedoras y no quieren volver a saber de esto. Están, vamos a decir, en todo su derecho de hacerlo, pero hay otro grupo de emprendedores que quiere volver a hacerlo, volverlo a intentar, en la idea de que me puedo caer 2, 3, 4, 5 veces y me voy a levantar 2, 3, 4, 5 veces. Cada vez que me caiga me voy a levantar y voy a continuar. Bien, cuando caemos la primera vez, podemos darnos cuenta que fallamos en varias cosas. Cuando caemos la segunda vez, pues utilizamos el aprendizaje que nos ha dejado el haber hecho una empresa anteriormente, un emprendimiento, y darnos cuenta todo en lo que nos equivocamos, qué factores son internos, qué factores son externos y cómo podemos ir tomando cada uno de estos aprendizajes y aplicarlos en la siguiente o en el siguiente ciclo de emprendimiento, ¿de acuerdo? Y aún así va a haber emprendedores que a lo mejor a la tercera o cuarta vez o a la segunda digan, esto no es para mí, y lo dejen. Pero normalmente las personas que tienen el real espíritu emprendedor se van a dar cuenta que es un espíritu de toda su vida. Toda su vida van a estar intentando lograr hacer su empresa. Bien. Y en alguno de las literaturas que yo he leído, leí también que normalmente un emprendedor tiene que fracasar 6 o 7 veces en las empresas que esté haciendo para poder haber logrado el aprendizaje necesario para lograr el éxito contundente. No necesariamente a la primera vez lo vas a lograr, no necesariamente a la segunda vez lo vas a lograr, no necesariamente a la tercera vez lo vas a lograr, ¿sí? Pero también tienes que entender que muchas de estas veces que hay fallas en tu emprendimiento, siempre se va a dar un aprendizaje que debes de considerar, que debes de hacerlo tuyo para que a la siguiente no vuelvas a fallar en esa parte. Claro, puedes volver a fallar y quiere decir que la lección no fue completamente aprendida, pero si tienes este espíritu emprendedor, lo vas a intentar de nuevo, ¿sí? Y claro, está la excepción de la regla. Están aquellos que lo han intentado una vez y a la primera vez lograron tener un éxito relativamente importante, ¿sí? Siempre va a haber una excepción de la regla, pero esa excepción de la regla no debe hacer que tú te sientas mal cuando estés emprendiendo. Cuando veas a una empresa, a un emprendedor que está empezando un negocio y a la primera le va bien, no tienes tú que sentirte mal. Yo te diría que lo que debes de hacer es empezar a darte cuenta que si a él, a esa persona le fue bien, a ti también te puede ir bien en el emprendimiento que estés tratando de realizar. Bien, cuando hacemos emprendimiento, las ideas que tenemos en la mente siempre van a ser un torbellino, siempre van a estar presentes tratando de que nuestro negocio sea el mejor negocio del mundo. Y siempre vamos a intentar darle o ponerle todo el esfuerzo necesario para que sea un éxito, ¿sí? Y que todos los recursos que nosotros hemos conseguido para lograr que ese emprendimiento tenga éxito, de alguna forma se aprovechen de la mejor manera. ¿Para qué? Para que todas las personas que creyeron en nosotros tengan, vamos a decir, un retorno de inversión, ya sea moral o económico. ¿Por qué? Porque nosotros logramos el objetivo. Cuando estamos tratando de emprender, una de las cosas más difíciles de conseguir es el recurso económico.
el dinero con el cual nosotros vamos a hacer nuestro emprendimiento. Se dice que el dinero no compra la felicidad. Y es cierto, con el dinero no vas a comprar la felicidad. Pero, ¿cómo te ayuda para lograr tener felicidad? ¿Sí? Pero para esto debes de entender cómo funciona el dinero, ¿sí? Y debes de hacer todo lo posible para que esos recursos vayan creciendo conforme va creciendo tu emprendimiento. Cuando tienes, por ejemplo, recursos que algún familiar te apoyó o te dio para que empieces tu empresa, ¿sí? Esos recursos normalmente van acompañados de un componente moral que dice, bueno, yo te apoyo porque creo en ti, ¿sí? Y entonces a lo mejor puede ser tu papá, tu tío, algún primo, incluso algún amigo, algún muy buen amigo, que te llegan a dar cierta cantidad de dinero y que dicen, pues yo creo en ti, yo te apoyo en tu negocio, ¿bien? Bueno, ese apoyo en ese negocio normalmente que puede ser una cantidad de dinero pequeña, mediana o grande, ¿sí? Tú la vas a tomar y la vas a utilizar de la mejor manera para que tu negocio funcione. Pero ¿qué pasa cuando tu negocio no funciona? Te das cuenta que tu idea no fue la mejor idea de negocio. O te das cuenta que hay errores que se dieron que tú no pudiste controlar o manejar. ¿Por qué? Pues por distintas razones. A lo mejor no estabas preparado con la educación, ya sea administrativa, financiera, tecnológica, operativa, que se necesitaba. ¿Para qué? Para que tu negocio saliera adelante. A lo mejor seleccionaste un negocio muy complejo, ¿sí? A lo mejor seleccionaste un negocio demasiado operativo, lo que significa que necesita a mucha gente y muchos recursos materiales. A lo mejor seleccionaste un negocio del cual no sabías nada, pero te dijeron que era un buen negocio, ¿sí? Entonces, a lo mejor te dijeron a lo mejor te pasaron una serie de cosas por lo cual los recursos que con los que empezaste tu emprendimiento se pierden. Y entonces vas a tener esa sensación de miedo, de angustia y de dolor moral porque sabes que la gente confió en ti y que fallaste a la hora de echar a andar tu emprendimiento. Es muy importante aprender a caer, pero también es importante aprender a levantarse. Normalmente vas a tener un problema emocional fuerte. ¿Por qué? Porque entonces vas a empezar a pensar en todos los que creyeron en ti y que no les vas a poder regresar el dinero que te dieron. Es algo muy fuerte y es algo muy difícil de enfrentar, ¿sí? Para esto, como emprendedor, una de las cosas que debes de considerar fuertemente es tener un apoyo psicológico. ¿Qué significa? Consigue a alguien, un profesional, ¿sí?, de la psicología con quien puedas hablar acerca de todos estos temas. Cuando te va bien, habla con tus amigos, pero habla también con tu psicólogo. Cuando te va mal, puedes hablar con los amigos que te quedan, pero también habla con tu psicólogo. Cuando no sepas qué hacer, puedes hablar con el consultor, pero también habla con tu psicólogo, ¿sí? Cuando todo esté perdido y tengas que enfrentar a las personas que te ayudaron, pues enfréntalas, platícales y platica con tu psicólogo, ¿sí? El psicólogo es una persona que te puede ayudar a superar, a entender, a manejar, a conocerte a ti mismo para que te vuelvas una persona mental y emocionalmente más fuerte. Incluso te podría decir que espiritualmente.
¿Por qué? Porque hay muchas cosas que normalmente consideramos como suficientes cuando estamos hablando del emprendimiento. El aprendizaje del negocio, el aprendizaje, como lo decía, financiero, administrativo, conocer a las personas con las que vas a trabajar, conocer el producto que vas a producir o que vas a comercializar. Todo ese tipo de cosas organizacionales, vamos a llamarle así, o propias del negocio, puede ser que las conozcas muy bien, pero la cabeza de todo ese esfuerzo vas a ser tú. Y para esto, una de las cosas que debes de aprender y conocer bastante bien es tu persona, ¿sí? Hasta dónde son tus límites, hasta dónde llegas, hasta dónde no llegas. ¿Qué sí eres capaz de hacer y qué no eres capaz de hacer? ¿Qué tanto puedes tomar decisiones? ¿Qué tan fácil es para ti decidir? ¿O qué tan fácil te gana una decisión ante algo que tú normalmente no sabrías qué hacer? Y entonces tu psicólogo te puede ayudar a empezar a crecer en esos aspectos, en esos factores que normalmente no ves o no consideras cuando tratas de ser emprendedor o empresario, ¿sí? Es una parte muy importante y que muchas veces no se maneja cuando estás hablando de hacer emprendimiento. ¿Por qué? Pues porque simplemente se ve lo operativo para echar a andar el negocio. Pero tienes que recordar que eres la cabeza, eres el líder de todo un esfuerzo, ya sea solo tuyo o tuyo y de tus colaboradores. Bien, tienes que aprender a tratar con gente, tienes que aprender a comunicarte, tienes que aprender a negociar, ¿sí? Tienes que aprender a ceder, tienes que aprender a mandar, tienes que aprender a reconocer tus fallas y muchas veces todo este tipo de habilidades no te las van a enseñar en ningún lugar, no te van a enseñar a que tienes que cubrir la parte emocional, la parte psicológica e incluso la parte espiritual de hacer emprendimiento, ¿sí? Y es una de las partes que más le pegan a un emprendedor cuando todo falla, cuando has caído, cuando tu empresa, tu emprendimiento, tu negocio no funcionó. Cuando eso pasa, dices, es que no entiendo qué pasó, o puede ser que entiendas qué pasó, puede ser que no vendas porque no sabes vender, puede ser que nadie te haga caso en tu negocio porque no sabes comunicarte con tus empleados o porque no sabes mandar o porque no sabes tomar decisiones, y todo esto lo tienes que ir aprendiendo. Bien, tu psicólogo es la persona que te puede ir guiando y te puede ayudar a fortalecer esa persona que tienes adentro, que va a hacer que tu empresa, que es una proyección, un reflejo de ti, siga creciendo y siga avanzando. ¿Qué pasa cuando tu empresa la fallas por segunda, por tercera o por cuarta vez? ¿Sí? Un buen emprendedor se va a dar cuenta que todavía le faltan cosas por aprender. Y la mayoría de las veces, en lugar de convertirse en fallas catastróficas, ¿sí?, se van convirtiendo en un proceso de mejora continua. Híjole, volví a fallar. ¿Qué es lo que me falló en esta ocasión? Por lo cual mi emprendimiento, mi nueva empresa falló. Y regresamos a toda la lista de factores, de cosas que pueden fallar en tu emprendimiento. El chiste de cada una de las fallas es aprender qué es lo que no logramos hacer bien para volverlo a hacer bien en la próxima oportunidad. ¿De acuerdo? Te vas a sentir mal cuando las cosas fallan, pero tienes también que levantarte rápido para continuar avanzando, ¿sí? Porque cada vez que vas avanzando, recuerda que vas a estar en un proceso de mejora continua. Y esa mejora continua, ¿sí?, no la vas a aprender si pasas por un proceso de cero fallas. Si nunca fallas,
si nunca tienes problemas, si nunca te equivocas, lo que va a pasar es que cuando te encuentres con un verdadero problema en tu empresa y que no hayas enfrentado antes, muy probablemente tu caída sea más fuerte y más dolorosa. Es preferible aprender de pequeñas caídas que de grandes caídas. ¿Bien? Entonces, una vez que logras entender que el emprendedor que hay en ti puede llegar a caer, puede llegar a sufrir y te va a doler cuando te caigas, eso no te lo vas a quitar. Y a la gente que esté contigo o que haya confiado en ti también le va a doler, ¿sí? Pero les tienes que demostrar que te vas a levantar para que vuelvan a confiar en ti, ¿sí? Cada vez que logres hacer esto, vas a poder ser un mejor emprendedor, un mejor empresario, ¿sí? La diferencia del emprendedor y del empresario a veces es una delgada línea en donde el emprendedor es aquella persona que apenas va a empezar su primer negocio o sus primeros negocios. Va a emprender como si fuera una aventura, ¿sí? Son aventuras tal vez cortas, tal vez de mediano, no tan largo plazo, en donde si te va bien, ¿sí? Ese emprendimiento lo tienes que ir creciendo. El emprendimiento, ¿sí? Normalmente se puede comparar como si fuera un negocio pequeño o yo le digo un pequeño changarro, sin que sea despectivo, sino que represente el tamaño y la estructura del negocio que estás formando en ese momento. Es un changarrito, ¿sí? Un negocio pequeño. Y en ese negocio pequeño no tienes una estructura organizacional grande, no tienes muchos departamentos, muchas áreas, ¿sí? No tienes mucha gente, por lo tanto tu cultura organizacional no es muy compleja, ¿sí? No tienes también muchos ingresos, son ingresos que tú puedes controlar y no necesitas un gran contador, un gran administrador o muchos contadores y administradores, no necesitas abogados, no necesitas varias de estas estructuras, ¿sí? Que una empresa más grande pudiera llegar a necesitar. Simplemente lo puedes manejar en una pequeña escala. Sin embargo, también la literatura dice que tú puedes empezar a vamos a decir así, pensar global, pensar en grande, pero actuar en pequeño, ¿sí? Tú puedes pensar o puedes llegar a tener grandes ideas y esas grandes ideas las puedes ir estructurando. ¿Cómo va a ser tu negocio? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué productos vas a manejar? ¿Cuáles no vas a manejar? ¿Cuáles van a ser tus políticas, tu cultura? ¿Qué tipo de gente va a estar en tu empresa? ¿Qué vas a hacer tú cuando la empresa crezca? ¿Qué vas a dejar de hacer cuando la empresa crezca? Si te vas a quedar en la empresa o vas a empezar un nuevo emprendimiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso lo puedes ir pensando, pero cuando estés actuando, puedes actuar en pequeño. Puedes empezar a actuar con primero a lo mejor un proceso de tu empresa, el proceso comercial de ventas o marketing, o podría ser la parte operativa, cómo hace la gente el trabajo dentro de tu empresa, cómo distribuyes tu producto, cómo contratas, cómo despides gente, etcétera, etcétera. Va a ser en pequeño, ¿sí? Y normalmente eso es lo que hace un emprendedor. Emprende pequeñas misiones, ¿sí? Y esas pequeñas misiones después se pueden llegar a convertir en empresas más grandes según la visión del emprendedor, según lo que en la imaginación y en la estrategia de este emprendedor haya visto que puede lograr con su empresa. Las empresas son como cajas negras. Muchas veces no sabemos qué hay adentro. El que sabe qué hay adentro y cómo funciona la parte interna de la empresa es su creador, el emprendedor
o qué es donde falla, también el emprendedor es el que lo va a saber. Y esta caja negra va a tener, como digo, fallas, va a ir creciendo, puede llegar a tener mejoras, se puede expandir. Y cuando llegamos a tener una empresa o un emprendimiento más bien mayor, más grande, ¿sí? Nuestro emprendedor podemos decir que ya se ha convertido en un empresario. ¿Por qué? Porque ha logrado convertir su pequeño changarro, su pequeño negocio, emprendimiento en una empresa formal con una estructura que la va a hacer sobrevivir los próximos 10, 15, 20, 30, 50, 100 años, ¿sí? Y podrán decir, híjole, pues ¿cómo puedo? O sea, yo no había pensado en que mi emprendimiento pudiera llegar a vivir 100 años, ¿sí? Pues tienen que empezar a prepararse, a leer, a estudiar. ¿Qué es lo que han hecho las empresas que el día de hoy tienen 100 años? ¿Sí? Una empresa que hoy tiene 100 años, ¿qué hizo para lograr vivir 100 años? ¿Sí? Tuvo que haber cruzado por un proceso de maduración, un proceso de mejora continua, un proceso de maduración del dueño, de los dueños, de los socios. Tuvieron que aprender a convivir, tuvieron que aprender a comunicarse, a tomar decisiones juntos, a tener un objetivo vamos a decir, a tener la mira puesta más bien en un objetivo futuro y todo mundo estar de acuerdo con que todos iban hacia allá. Muy bien. Todo este tipo de circunstancias van a hacer que tu empresa ahora pueda llegar a pensarse como una empresa que puede llegar a vivir 20, 30, 40, 50 años. Y para eso vamos a necesitar mucha planeación. Vamos a planear qué pasa este año, el año siguiente, dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 50 años. ¿Y cuál es el futuro de la empresa a lo mejor dentro de 70 años? ¿Puedes pensar qué va a pasar? Sí. ¿Puedes empezar un plan? Sí. ¿Vas a acabar el plan? Esperemos que sí, pero probablemente no. Pero puedes dejar todas las políticas, toda la filosofía y toda la cultura establecida como principios de tu empresa para que eso se logre, ¿sí? Cuando ya tienes empresas que van a ir creciendo a lo largo del tiempo y se van a ir expandiendo, ¿sí? Lo que tienes que pensar es precisamente en cómo vas a hacer que esta empresa logre sustentarse a lo largo del tiempo. Y hay muchas actividades y hay mucha también literatura que te puede decir cómo te preparas para hacer que tu empresa viva tanto tiempo. Bien, convertirse de emprendedor a empresario depende de cada uno de nosotros, de emprendedores, empresarios, y depende de la fuerza que tengamos para poder lograr esos objetivos que vamos estableciéndonos para nosotros mismos y qué tanto podemos rodearnos de gente que es capaz de buscar el mismo objetivo que nosotros tenemos con la misma pasión que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo para tu empresa, para tu emprendimiento, tú vas a ser la flama que lo hace vivir continuamente. Tú vas a ser el de la pasión, el de la idea, el que sabe cómo puedes avanzar, cómo puedes solucionar problemas, qué aceptas o qué no aceptas de un emprendimiento, de una empresa, de un negocio, ¿sí? Pero tienes que rodearte de gente que también se empiece a llenar de esa pasión y que tú puedas confiar en la habilidad que tienen para resolver los problemas de la misma forma que tú los resuelves, porque tú les enseñaste qué es o cuál es tu filosofía de negocio. Entonces, toda esta gente alrededor tuyo
es la que va a hacer que esta empresa vaya creciendo, que se vaya expandiendo a lo largo del tiempo. Y para esto, no puedo decir que sea fácil, pero tienes que encontrar gente que poco a poco vaya siendo cercana a todo este concepto filosófico, que puede ser que ni siquiera tú estés listo para poderlo explicar. Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, muchas veces me ha tocado que me dicen, oye Ramón, lo que pasa es que lo que estás diciendo es una locura, estás loco, ¿sí? Y como ya les he dicho, una definición de locura para mí es aquel que hace cosas difíciles de comprender para el resto de las personas. Si las personas no me comprenden, no entienden lo que hay en mi cerebro, no entienden la forma en la que estoy pensando, va a ser muy difícil, ¿sí?, que puedan seguirme en este proceso de emprendeduría, de emprender un nuevo negocio o de ser parte de la empresa en la que yo mismo he creado, ¿sí? Entonces, esta comunicación con la gente, el encontrar a estas personas que van a estar cerca de nosotros, es un aspecto muy importante también para que nuestra empresa no caiga. ¿Por qué? Porque ya estamos pensando en más tiempo, 10 años, 20 años, les decía, 50 años, 100 años. Y entonces debemos de planear, debemos de encontrar la gente correcta y debemos de pensar en tiempos más largos, debemos de pensar en procesos que van a tardar ahora sí que el tiempo suficiente para madurar y hacer que nuestra empresa realmente se convierta en un organismo vivo, ¿sí?, que continuamente está en un proceso de crecimiento, de mejora, y que a lo mejor cuando llegue a empezar a decaer, podemos aplicar un esquema de mejora continua para encontrar innovación que nos permita volver a hacer que nuestra empresa vuelva a salir adelante, ¿sí? Hay empresas muy grandes con departamentos muy especializados ya para este tipo de cosas, pero incluso en pequeñas empresas se puede ir pensando, se puede ir estructurando. ¿Para qué? Para que cuando sea el momento correcto, este tipo de actividades se vayan desarrollando. Bien. Ahora, cuando estamos en el proceso de emprendimiento, vamos a darnos cuenta que este proceso nos va a absorber uno de los recursos más importantes, si no es que el más importante de nuestra vida, ¿sí? Unos podrían decir, no, si es que lo más importante es que la empresa tenga recursos, dinero, ¿sí? Lo más importante es que la empresa tenga edificios, que tenga materiales, que tenga personas incluso, que tenga materias primas, que tenga inventarios, ¿sí? Una de las cosas más importantes en una empresa es que el director, ya sea el dueño o ya sea el director ejecutivo, esa persona, ¿sí?, tenga en su mente que el recurso más importante es el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Es bien sencillo. El tiempo es un recurso que es finito, se puede acabar, escaso, hay poco, y es no renovable. El tiempo es escaso, finito y no renovable. Todos solo tenemos 24 horas al día. Todos, no hay alguien que tenga 25 horas, no hay alguien que tenga 23 horas. Es fijo, 24 horas al día, ¿sí? No hay más, por más que tratemos de comprar más tiempo, no hay forma de comprar más tiempo. Es escaso, es finito y no renovable.
no va a aparecer más tiempo de la nada. Y a lo mejor en algún futuro, entre 1000 años, 100 años, 200 años, 3000 años, alguien encontrará la forma de viajar en el tiempo y a lo mejor iremos y traeremos tiempo o nos desplazaremos a un tiempo más futuro para tener más tiempo. Pero mientras eso no ocurra, el tiempo es escaso, finito y no renovable y es nuestro recurso más preciado. Y muchos podrán pensar que el tiempo se puede estirar si te organizas muy bien. El tiempo es el mismo, pero efectivamente una mejor organización nos va a permitir aprovechar de mejor manera el tiempo que tenemos para poder trabajar en nuestra vida, ¿sí? Y para los que decidimos hacer empresa, para los que somos emprendedores, el tiempo es el que va a empezar a ser escaso porque nuestra mente va a estar sumergida en toda nuestra idea de negocio, en toda nuestra pasión. Vamos a estar pensando día y noche qué es lo que vamos a hacer para que nuestro negocio mejore, para que venda más, para que venda lo que no ha vendido, para tener ganancias, para contratar más gente, para que los clientes nuevos nos vean, para que les guste nuestro producto, para que seamos reconocidos en el mercado, para que la sociedad le guste cómo trabajamos y nuestra filosofía, para que nuestros proveedores se sientan agradecidos con nosotros porque nosotros les compramos sus productos, ¿sí? Los socios porque les estamos dando beneficios por tener esta empresa, etcétera, etcétera. Entonces, el emprendedor normalmente va a vaciar todo su tiempo para que esto ocurra. Pero esto lo que provoca es que muchas veces ese tiempo que le dedica a la empresa deje de dedicárselo a otras cosas importantes, ¿sí? Y una de las cosas más importantes a la hora de estar haciendo emprendimiento y dedicarle tiempo a la empresa es que le dejas de dedicar tiempo a las personas que más te importan. Normalmente es a las personas que más amas, ¿sí? A tu familia, ¿sí? Entonces, aquí también el psicólogo es muy importante porque te va a ayudar a balancear cómo administras o cómo gestionas tu tiempo, o cuando tienes dudas si estás haciendo bien las cosas con tu tiempo o si estás haciendo mal las cosas con tu tiempo, y en determinado momento cómo vas a mejorar este proceso de administración de tu recurso tiempo. ¿Para qué? Para que después no te arrepientas de todo lo que le dedicaste de tiempo a tu empresa contra todo lo que perdiste por haberle dedicado tiempo a tu empresa, ¿ok? Este tiempo, una vez que se lo dedicas a tu empresa, vas a empezar a darte cuenta que como no se lo dedicas a otra cosa, normalmente vas a empezar a tener una sensación creciente de soledad. O sea, te vas a sentir solo. Y en varios aspectos. Cuando digo solo es porque efectivamente al lado de ti, de forma física, no va a haber nadie que esté contigo. Porque a lo mejor tú eres el primero en llegar y el último en irte. Y el primero en llegar a tu oficina no hay nadie. Y el último en irte no hay nadie también. Físicamente no hay nadie contigo. Pero tampoco hay alguien contigo que tenga la misma fuerza de pasión que tú para dedicarle ese tiempo a tu negocio, ¿sí? Tus empleados van a decir, pues ya me pagaron, a mí me pagan tantas horas, sí me pongo la camiseta de la empresa, pero de 9 a 6, gracias, ahí nos vemos, bye, ¿ok? Son tus empleados. Y vas a encontrar gente comprometida, y vas a encontrar gente muy comprometida, ¿sí? Pero pocas veces vas a encontrar gente que te acompañe. Por lo tanto, también te vas a sentir solo en ese nivel. Tú eres la cabeza y a tu nivel muy probablemente no haya nadie más. A lo mejor te puedes encontrar a un socio, a un buen socio, ¿sí? Y como socio será de las personas que te acompañen
a la hora de que estés echando a andar o mejorando tu emprendimiento, tu empresa, ¿sí? Pero incluso esa persona, ese socio que esté contigo, también tiene sus propias prioridades y va a haber momentos en los que le va a dedicar su propio tiempo a las cosas que él crea que son importantes para él, ¿sí? Sentirse solo a la hora de estar emprendiendo es común. Le pasa a muchos emprendedores, le pasa incluso a muchos empresarios, sentirse solo, sentir que nadie te escucha, que nadie te entiende, que nadie se pone la camiseta como tú, que nadie está contigo, que si no lo haces tú, no lo hace nadie, que a nadie le importa tu empresa. Y la mayoría de las veces es cierto, porque tú eres el que tienes esa pasión por emprender, esa pasión por estar en la empresa, y no muchos van a tener esa pasión, ¿bien? Pero lo que tienes que hacer es entender que la soledad como emprendedor es parte del paquete, es parte de lo que compraste cuando decidiste también ser emprendedor o empresario. Claro, vas a tener muchos beneficios posteriormente cuando tu negocio esté echado a andar y empieces a tener ganancias de tu negocio, ganancias que puedas disfrutar, ganancias que sean adicionales a la reinversión de las mismas ganancias en tu propio negocio para que siga creciendo. Cuando tengas de esas ganancias que ya son libres, vamos a decir, de obligaciones y responsabilidades, como el pago de proveedores, el pago de empleados, el pago de gastos, el pago de impuestos, el pago de todo, cuando ya te quede dinero libre, ese dinero ya lo vas a poder utilizar. ¿Para qué? Pues para disfrutar el esfuerzo que tú hayas metido en tu emprendimiento. Y lo puedes utilizar tú y tú con toda la familia, con todos aquellos con los que te sentiste que te habían dejado solo o que sentiste que te hacían falta en tu día con día, ¿sí? Pero en el camino, en la ruta de hacer que tu empresa vaya creciendo, esta soledad va a existir en algún momento y en distinto grado. A lo mejor vamos a tener gente que dice, no, es que yo nunca me siento sola porque mi esposo está conmigo desvelándose mientras yo estoy haciendo los productos. Excelente, qué bueno. Si no tienes esa sensación o crees que estás acompañado y te gusta esa compañía, perfecto, un problema menos que atacar. Pero lo que yo quiero decir es, si llegas a sentirte solo, no está mal. Aprende a estar solo contigo mismo, ¿sí? Y aprende a que esa soledad es parte del paquete emprendedor. Ese paquete que te va a hacer tener lo que otros no tienen porque estás haciendo lo que otros no hacen. Bien, ser emprendedor te va por un momento a tener solo, pero recuerda que en algún momento esa soledad va a acabar y vas a empezar a tener muchos beneficios de haber hecho tu emprendimiento, ¿ok? Otro factor muy importante cuando estamos emprendiendo y no hemos aprendido realmente el fondo de emprender, ¿sí? Es que podemos emprender con cualquier cosa. Cualquier negocio puede ser un buen negocio, pero necesitamos también estudiar. Hay muchas personas que se salen de estudiar o se salen de trabajar y dicen, es que en este trabajo me presionan mucho, así que mejor me voy a emprender. O en este trabajo me tratan muy mal, mejor me voy a emprender. Y ahí pueden poner un pequeño negocio, un changarrito puede ser de comida, ¿sí? De postres, de galletas, de pozole, de hot dogs, de bebidas, de lo que sea,
¿sí? Y está bien, siempre y cuando, ¿sí? Cuiden ese changarrito, ese negocio que les va a dar ingresos para poder salir adelante, ¿ok? Muchos de estos emprendedores de pequeños negocios empiezan realmente con pequeños, muy pequeños changarritos, ¿sí? Una mesa donde ponen sus productos y se acabó, ¿sí? Nosotros, ¿sí? En la familia tenemos una empresa de comercialización de dulces en mayoreo que empezó con una maleta de dulces, ¿sí? Que mi hija vendía en la universidad como muchos estudiantes hacen para cumplir sus gastos, para cubrir sus gastos, ¿sí? Y para tener un dinero extra, ¿ok? Entonces, ella empezó con su mochila en donde llevaba una cantidad de dulces y los iba vendiendo a lo largo del día, ¿sí? Hacer eso, ese fue su changarrito, ese fue su negocio, ¿sí? Pero poco a poco fue aprendiendo más y fue haciendo que creciera. ¿Cómo creció? Pues después de estar vendiendo dulces, ¿sí? en la escuela, una de las cosas que hizo pues fue registrar su propia marca, ¿sí? Y dijo, yo puedo registrar mi marca de los dulces que yo estoy vendiendo. Y aprendió cómo hacerlo y registró su propia marca aún estando en la universidad. Y después de registrar su marca, ¿qué hizo? Empezó a ponerle etiquetas con el nombre de su marca a las bolsitas de productos de dulces que ella vendía, ¿sí? Lo estuvieron haciendo mis dos hijos, vendiendo dulces en la universidad, y le pusieron la marca, pusieron la etiqueta, y después encontraron en otro lugar una tienda de conveniencia que les dijo, ¿sabes qué? Me puedes surtir todos los dulces que yo vendo en bolsitas. Y entonces, de vender, voy a poner cualquier número, 50 bolsitas de dulces en la universidad, empezaron a vender 500 bolsitas en tiendas de conveniencia, ¿sí? Y después de eso se empezó a experimentar, ¿ok? Se cambió una etiqueta con mejor calidad, bolsitas de mejor calidad, un sellado de los dulces en las bolsitas para tener mejor conservación. Se hizo una página de internet para los dulces, se hizo una tienda en línea para que se pudieran vender los dulces, se hicieron pruebas en redes sociales para que se conociera la marca, se buscó nuevos proveedores, se buscaron nuevos productos, y el día de hoy lo que fue una venta de dulces en una maletita en la universidad, hoy es una empresa constituida de comercialización en mayoreo de dulces al interior de la República, ¿ok? Entonces, pueden empezar con lo que sea, con cualquier tipo de emprendimiento, siempre y cuando lo quieran hacer crecer. Ese negocio va a crecer hasta donde ustedes se lo imaginen. Puede ser que en algún momento digan, es que ya no estoy vendiendo. Pues hay que encontrar la forma de cómo generar un sí para seguir vendiendo, lograr una mejor innovación. Y normalmente para este tipo de cosas se pueden acercar precisamente a un mentor. En este caso, ¿quién fue el mentor de mi hija para que lograra este crecimiento? Pues un servidor fue la que le ayudó como mentor a que esta empresa fuera creciendo para convertirse en lo que el día de hoy es una empresa constituida de comercialización de dulces, ¿sí? Y así como esa empresa, he sido mentor de otras empresas en donde las personas incluso nada más quieren saber, oye, ¿de qué se trata? Porque tengo la inquietud de poner un negocio. Y a diferencia de otras figuras, está el mentor, está el asesor, está el consultor, está el coach. Cada uno de ellos tiene
una característica particular, ¿sí? En este caso, yo como mentor, ¿qué es lo que me gusta hacer? Escuchar a los emprendedores para primero entender qué los motiva y cuál es su pasión en el producto, para después ver qué es lo que se puede hacer, ya sea para que empiecen a crear su propia empresa o para hacerla crecer, ¿sí? Hay muchos emprendedores que empiezan o comienzan en el mercado equivocado, ¿sí? Oye, es que estoy vendiendo en tal lugar, ¿sabes qué? Es que ahí no vas a lograr vender. ¿Por qué? Porque no hay la gente suficiente. Ay, ¿sabes qué? Es que yo me estoy promoviendo en tal red social. Sí, es que esta red social, la gente que está ahí normalmente no compra ese tipo de productos. Y así, hablando y teniendo una conversación con nuestros emprendedores, podemos hacer que ellos vayan tomando mejores decisiones, que vayan aprendiendo y que le vayan tomando el gusto por emprender, porque créanme que en el país necesitamos muchos emprendedores y que sus empresas sigan creciendo, les sigan dando beneficios y ganancias a todos los emprendedores, porque la idea de emprender es hacer dinero, de eso tampoco se equivoquen. Un emprendedor emprende para tener dinero. Un negocio que no genera ganancias no es negocio. Entonces, se pueden acercar conmigo, con un servidor, para que yo les pueda ayudar precisamente en sus emprendimientos, a estructurarlos, a darles sentido. ¿Para qué? Pues para que vayan creciendo, vayan aprendiendo más y podamos hacer de este país un mejor país. ¿De acuerdo? Bueno, se nos está acabando el tiempo. Les recuerdo que estamos todos los miércoles a las 4 de la tarde por orbepromo.com en Promo Estéreo. Soy su servidor, el doctor Ramón Díaz Muñoz. Les recuerdo mi correo electrónico rddiazconz@ataico.com.mx. Nuestra página es www.ataico.com.mx. Me pueden mandar un correo electrónico si quieren, si tienen alguna pregunta, alguna duda, mándenme sus datos para que me ponga en contacto con ustedes. Y si quieren hablar de un tema en particular, con mucho gusto lo ponemos en la lista de temas que vamos a tratar y lo vemos aquí en nuestro programa. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros y les recuerdo que hoy es un buen día. Hasta luego. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.